Vamos a continuar con esta serie de doctrinas básicas en la vida de iglesia local. Hoy tendremos el tema número 9 con la temática La ofrenda, tercera parte. Tema 9, la ofrenda, tercera parte, dentro de la serie de doctrinas básicas en la vida de iglesia local. Vamos a orar y pedir que el Señor nos pueda acompañar a lo largo de estos minutos y darnos la revelación de su palabra en cuanto a este tema que estamos abordando, el tema de la ofrenda. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, nuevamente que en tu gracia, en tu misericordia, nos permitas acceder a tu palabra, nos ilumines, Señor, las verdades de tu palabra, puedas ayudarnos a trazar adecuadamente la escritura, Señor, y que tu palabra sea prosperada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar. Ya en las clases anteriores hemos contestado las primeras 6 preguntas. La ofrenda se trata de dinero y hemos comentado no se trata de dinero. Se trata de nuestro corazón enteramente. La ofrenda es espiritual, totalmente la ofrenda es espiritual. Dice el apóstol Pedro que nosotros presentemos sacrificios aceptables a través de Cristo y estos sacrificios son de carácter espiritual y dentro de estos sacrificios también se encuentra este sacrificio de alabanza, de adoración que es la ofrenda. La ofrenda es espiritual, totalmente es espiritual. ¿Por qué tenemos que ofrendar? Tenemos que ofrendar sencillamente porque la palabra del Señor nos lo está pidiendo, nos lo está ordenando. Debemos ofrendar porque es la voluntad de Dios, es el mandato de Dios que nosotros tenemos que ofrendar. ¿Para qué se usa la ofrenda? La ofrenda se usa para satisfacer las necesidades de los santos. Las necesidades de los santos, hemos visto, son necesidades primariamente, particularmente, son necesidades espirituales. ¿Cuál es esta necesidad espiritual? El Evangelio, la administración de la palabra de Dios. Se tienen algunas necesidades materiales como la renta, el internet, sillas, etcétera. ¿Para qué se usa la ofrenda? Para satisfacer las necesidades de los santos. Dentro de los santos tenemos los pastores, tenemos las ovejas y hemos visto que aquellos trabajan en la enseñanza y en la predicación tengan un doble honor, es decir, que a través de la ofrenda también se les pueda apoyar en sus necesidades particulares. Siguiente pregunta, ¿cuándo se debe ofrendar? Hemos visto a la luz del libro de Primero de Corintios que se debe ofrendar cada primer día de la semana, cada domingo, en cada reunión corporativa, en cada reunión donde la iglesia se reúne para alabar al Señor el día domingo, el día del Señor. Ese día nosotros alabamos al Señor a través de la alabanza, de la adoración, a través de recibir de su palabra y también alabamos, adoramos al Señor a través de rendirle nuestra gratitud en las ofrendas que nosotros estamos rindiendo delante de Él cada domingo. ¿Cuándo se debe ofrendar? Entonces, cada domingo. Siguiente pregunta, ¿quiénes deben ofrendar? Y hemos visto que deben ofrendar todos aquellos que han sido bendecidos por Dios. Según haya prosperado, dice el apóstol Pablo, cada quien aparta algo, según haya prosperado, entonces ¿quiénes deben ofrendar? Todos aquellos que han sido bendecidos por el Señor. Han sido bendecidos económicamente, ya sea a través de su trabajo, ya sea que han sido bendecidos incluso por una ofrenda que ellos han recibido. Bueno, de esa ofrenda también, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Entonces, ¿quiénes deben de ofrendar? Básicamente, todos los miembros de la iglesia, todos aquellos que han sido bendecidos por Dios. Muy bien, vamos el día de hoy en esta clase a la pregunta número 7 y a la pregunta número 8. ¿Dónde se debe ofrendar? ¿Dónde se debe ofrendar? Primero de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice: cada primer día de la semana cada uno de ustedes
Ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí tenemos, antes de dar respuesta a esto, tenemos algo muy importante. Ponga aparte algo. Cada uno de ustedes ponga aparte algo. El texto original dice, aparte algo en su casa. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo en su casa, ¿sí? Este apartar algo desde su casa es obviamente de esa bendición que tú has recibido, de esa bendición económica con la que Dios te ha bendecido. Entonces tú recibes y tú de inmediato apartas algo de lo que has recibido. Este es un acto privado, este es un acto sistemático, este es un acto individual, este es un acto de adoración. Y escuchen con atención, es el primer acto de adoración corporativa. Es decir, la ofrenda, hemos mencionado, es un acto de alabanza, es un acto de adoración, es un sacrificio al Señor que nosotros estamos haciendo. Y cuando digo que es un sacrificio espiritual para el Señor, no me refiero a que es algo costoso, sino que más bien cuando digo sacrificio me estoy refiriendo a que es un acto de adoración al Señor. Entonces, el primer acto de adoración que nosotros celebramos no es en la reunión corporativa realmente. El primer acto de adoración que nosotros realizamos es en nuestras casas, cuando nosotros hemos recibido la bendición de Dios y cuando nosotros estamos apartando para el Señor lo que estamos disponiendo de acuerdo a nuestro corazón. Esto entonces nos deja ver la mayordomía cristiana, esto nos deja ver entonces la administración al momento de recibir la bendición de Dios. Recibimos la quincena, recibimos el pago de nuestros servicios, recibimos alguna remuneración, recibimos alguna bendición económica y en ese momento, cuando nosotros la recibimos, comenzamos a administrarla de inmediato. Es decir, esto nos habla de recibir y destinar de inmediato, porque en cuanto recibimos, nosotros ya sabemos a dónde vamos a destinar ese dinero, ¿sí? Ya decimos, bueno, de esto que estoy recibiendo, esto es para el Señor. Y esto es para satisfacer mis necesidades y cubrir los gastos que yo tengo, ¿sí? Después dice el texto, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. ¿Dónde se debe ofrendar? El apóstol Pablo dice guardándolo. La palabra guardándolo viene del griego tesaurizo, que significa atesorar, lo que está implicando un tesoro, ¿sí? En el libro de Hechos, nosotros, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35, vemos que los bienes que tenían en la iglesia primitiva los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Es decir, que en la iglesia primitiva había un punto de recepción de las ofrendas, había un punto de administración. Y entonces esto nos deja ver, de acuerdo a 1 de Corintios 16:2, cuando el apóstol Pablo dice guardándolo, tesaurizo, atesorar, es decir, habla de una tesorería, de un tesoro que se tiene. Entonces, esto nos implica que ¿dónde se debe ofrendar? En la iglesia, a través de la tesorería de la iglesia. Es decir, en la iglesia debe existir quien se encargue de administrar los recursos, quien se encargue de estar recibiendo los recursos financieros y distribuyendo los recursos financieros. A esto es a lo que se entiende como la tesorería de la iglesia. Entonces, ¿dónde se debe ofrendar? En la iglesia, a través de la tesorería de la misma iglesia. Cuando estemos nosotros estudiando los servicios, de acuerdo al libro de Romanos, vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla acerca de los que administran, y eso lo estaremos viendo mucho más adelante. Muy bien, vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuánto se debe ofrendar? Esta es una pregunta muy importante, porque esta pregunta da lugar a manipulación, da lugar a imposición y da lugar a decir tú debes de dar tanto porcentaje de los bienes que tú tienes. Primeramente, miren, quiero señalar lo siguiente.
en la fase de Adán a la ley, es decir, de Adán hasta la ley mosaica, después de la ley hasta la etapa de Cristo y después en la etapa de Cristo, hay quienes sostienen que en estas tres etapas, Adán a la ley a Cristo y Cristo, hay quienes sostienen que desde Adán a la ley mosaica, ya existía el diezmo. Estamos hablando de cuánto se debe ofrendar y algunos argumentan lo siguiente, dicen, bueno, de Adán a la ley ya existía el diezmo. Tenemos evidencia de Abraham y Jacob que diezmaban, que dice la palabra de Dios, que diezmaban, y entonces aparece el diezmo, ¿sí? Entonces, el diezmo lo tenemos a partir de Adán hasta la ley. El diezmo lo tenemos de la ley hasta Cristo mismo y el diezmo también lo tenemos en Cristo. Es decir, dicen, el diezmo aparece en esta esfera, en esta época de Adán a la ley, de la ley a Cristo y de Cristo. Y esto entonces nos está hablando de que el diezmo tiene una superioridad increíble que siempre ha existido. Y si siempre ha existido es porque es voluntad de Dios. Entonces, se debe de diezmar. ¿Cuánto se debe ofrendar? Se debe de diezmar. ¿Cuánto debes dar al Señor? Debes darle el 10% de lo que tú recibes más tus ofrendas, que normalmente en muchas iglesias enseñan y dicen, debes de pagar al Señor tu diezmo, recibes cierta cantidad por tu trabajo, por las ventas que realizas, etcétera, comisiones y demás. De esa cantidad que tú recibiste, tú tienes que darle el 10% al Señor de diezmo. Además, debes darle ofrenda al Señor porque el apóstol Pablo habla de ofrenda y la ofrenda debe ser superior al diezmo. De tal forma que se les implica a los creyentes que ellos tienen que estar dándole al Señor por concepto de diezmos y de ofrendas arriba del 20% de lo que ellos están recibiendo. Y la razón, porque el diezmo es superior a la ley. Porque vemos que el diezmo, como he mencionado, aparece desde Adán a la ley, de la ley a Cristo y en la época y en el tiempo de Cristo, es decir, en todo el Nuevo Testamento. Entonces el diezmo es superior a la ley. Sin embargo, hay que precisar lo siguiente. Abraham y Jacob diezmaron, ciertamente diezmaron, lo dice la palabra de Dios, pero ellos diezmaron una sola vez en toda su vida. No existen registros de que hayan diezmado en otras ocasiones. Mucha atención con esto que acabo de mencionar. Ellos ciertamente mencionaron, Abraham y Jacob ciertamente diezmaron, pero no existen registros de que hayan diezmado en otras ocasiones. Ahora, a partir de esta esfera de Caín y Abel, que estamos en la esfera o en la etapa de Adán a la ley, en esta época existían ofrendas. Si nosotros leemos el libro de Génesis, en esta época de Caín y Abel, que es en esta transición de Adán a la ley, en este periodo de Adán a la ley, existen ofrendas. El diezmo realmente ni se presenta, o cuando se presenta de una manera totalmente excepcional. Lo que había eran ofrendas. Los diezmos de Abraham y Jacob, escuche con atención, son expresiones narrativas, no prescriptivas. ¿Cuál es la distinción de una y otra? Una prescripción narrativa en la Biblia solamente nos narra, nos describe algo que ha sucedido, y algo que es prescriptivo se nos da una orden a través de ello. ¿Sí? Entonces, aquí cuando se habla de que Abraham y Jacob diezmaron, y que dicho sea de paso, diezmaron solamente una vez, se hace mención de que diezmaron solamente una vez, se hace a manera narrativa, nunca de manera prescriptiva, nunca para decir, porque ellos diezmaron, ahora tú tienes que diezmar. No está en ese sentido. El diezmo era una práctica común pagana dirigida hacia sus dioses. Era un conteo básico de manos y pies. ¿Cuántos dedos tengo? 10. Entonces el 10 representaba la totalidad y ellos entonces diezmaban porque querían dar la totalidad a sus dioses.
Entonces, Abraham y Jacob quisieron dar la totalidad a Dios y ¿qué hicieron? Diezmaron. Lo que se registra en la Biblia, pero lo que se registra una sola vez. Entonces, después sí tenemos, no podemos negarlo, diezmos y ofrendas forman parte de la ley de Dios. Cuando entramos ya a la época de la ley hacia Cristo, en esta etapa, en este periodo, sí tenemos que los diezmos y las ofrendas forman parte de la ley de Dios, sin lugar a dudas. Pero nosotros que estamos en Cristo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o mejor dicho, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, bajo la ley de Cristo. Entonces, no estamos sujetos a los rituales, a lo que se estaba estableciendo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, sino que estamos bajo la gracia con la ley de Cristo que nos está gobernando. Entonces, ¿cuánto se debe ofrendar? Y bueno, nosotros que estamos en esta esfera de Cristo, en esta etapa de Cristo, en este periodo de Cristo, vamos entonces a ver qué es lo que Cristo nos dice en el Nuevo Testamento, y 1 de Corintios 16:12 dice: cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuánto se debe ofrendar? Debo ofrendar mi 10%, mi 20% entre ofrendas y diezmos. No, la palabra de Dios dice: debes ofrendar según hayas prosperado. Escuchen con atención: según se haya prosperado. Entonces, la ofrenda será proporcional a las bendiciones de Dios. Si la Biblia me está diciendo que yo voy a ofrendar según he sido prosperado, mi ofrenda entonces es proporcional a las bendiciones de Dios. Ahora, surge una pregunta: ¿cuánto es realmente proporcional? ¿Cuánto es proporcional? Definitivamente no podemos hablar de un 10%, un 20%, es decir, nosotros no podemos establecer un porcentaje de manera inmediata. Vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola. 2 de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto nos implica una siembra generosa, es decir, esto nos implica una proporcionalidad. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Miren, mi ofrenda, entonces para efectos totalmente ilustrativos, si yo recibo una cantidad de 10 pesos, por concepto de una bendición de Dios, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado con 10 pesos durante la semana, es solamente un ejemplo. De esos 10 pesos, entonces, yo voy a dar un porcentaje, es decir, en base a según haya sido yo prosperado, en base a la bendición de Dios, yo estaré ofrendando un porcentaje de mi ofrenda. ¿Cuánto? ¿10%? No. La Biblia no me está hablando de porcentajes. Los porcentajes los están dando las personas que realmente quieren quedarse con tus diezmos, quieren abusar de ti, quieren imponer lo que la Biblia no está imponiendo, ordenar donde la Biblia no está ordenando, porque la Biblia nos está hablando que cada quien de acuerdo propuso en su corazón le va a dar al Señor. Sí, efectivamente, hay un porcentaje que nosotros vamos a dar de la bendición que nosotros estamos recibiendo. ¿Cuánto? 10%. Definitivamente no es 10%. ¿Qué nos dice la Biblia? 2 de Corintios 9:6, el que siembra generosamente. Entonces, en vez de dar un número de porcentaje, ¿cuánto tengo que ofrendar? ¿Cuánto es ese porcentaje? El porcentaje es generosamente. Vamos a dar generosamente. Yo he recibido 10 pesos como la bendición de Dios. Yo voy a dar un porcentaje. ¿Qué porcentaje? El porcentaje que sea necesario, que ese porcentaje me represente una siembra generosa delante de Dios. La palabra generosamente que se utiliza aquí es el término eulogia, que significa bendición. Esto entonces implica que yo ofrendo generosamente, que cada vez que yo ofrendo, mi ofrenda es generosa, no desde el punto de vista de números, no desde el punto de vista económica, sino que es generosa desde el punto de vista que yo ofrendo para bendecir. Nuevamente, tiene que ver con mi corazón.
¿Recuerda usted aquella narración en el Evangelio de aquella anciana que da una pequeña moneda y cómo los ricos estaban dando y hacían alarde de tanto dinero que ellos estaban dando? Ellos estaban despojando realmente de dinero que no les era necesario, se estaban luciendo, y ella dio todo el sustento que ella tenía. Ella estaba ofrendando generosamente. Ella sabía que esa pequeña moneda que estaba dando de ofrenda estaba representando bendición al momento de darla, ¿sí? Y ellos, aquellos ricos que estaban dando, realmente estaban dando de lo que les sobraba, podían dar en cantidad de una manera impresionante, muchas veces más que esta anciana, pero el Señor está viendo el corazón, tiene que ver con mi corazón. Entonces, cuando yo ofrendo de la cantidad que yo he recibido, que el Señor me ha prosperado, yo aparto un porcentaje, y ese porcentaje va a estar determinado hasta el punto, hasta el grado en que yo diga, esto es realmente... Esto va a bendecir al cuerpo de Cristo, esto va a bendecir ahí en mi iglesia local. Segundo de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la ofrenda generosa va más allá de números. ¿Cuánto se debe dar? Se debe dar según se haya prosperado, se debe dar de manera generosa. Y la manera generosa es entonces aquella cantidad, aquel porcentaje que tú y Dios, que tú y entre Dios estás determinando y estás diciendo, Señor, que esto sea de bendición para la iglesia. Ahora quiero aclarar algo. Siempre se tiene que ofrendar de lo que se tiene, nunca de lo que no se tiene. Escuchen esto con atención. No es voluntad de Dios que te endeudes para ofrendar. No es voluntad de Dios que te endeudes para ofrendar. Siempre nuestra ofrenda debe ser según fuimos ya prosperados, y es una siembra generosa, una ofrenda generosa que representa una bendición para la iglesia, para la necesidad de los santos, pero jamás, nunca es algo que no se tiene. Es solamente aquello que ya tienes, aquello según haya sido prosperado. De tal forma que a la luz de la Biblia no es voluntad de Dios que alguien se endeude para prometer alguna ofrenda al Señor o algún pago al Señor. De tal forma que las promesas de fe, que las promesas que alguien dice, vamos a comprarle una camioneta al pastor aquí en esta iglesia porque está batallando con el auto que tiene o no tiene auto, y ahí está la iglesia ahorrando y pagando. Eso no es una ofrenda. La ofrenda es según se haya prosperado. No existen promesas de fe, no existen pagos de decir yo me comprometo a estar aportando tanta cantidad a la iglesia. Esto no existe sencillamente en la Biblia. Es según haya sido uno prosperado, y la siembra se hace de manera generosa. Segundo de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, no puedes ofrendar aquello que tú no tienes. Tú dices, yo voy a recibir una cantidad dentro de algunos meses. Bueno, no ofrendes lo que no tienes, porque no ha sido, todavía no se cumple. Primero de Corintios 16:2, según haya sido prosperado, hasta que recibas esa cantidad. Entonces, ahora sí, según haya sido prosperado, siembras de manera generosa, y esa aportación que tú hagas a través de tu ofrenda será una bendición porque tiene que ver con tu corazón, lo estás haciendo con tu corazón. Entonces, no es voluntad de Dios que te endeudes para ofrendar, nunca jamás. ¿Cuánto se debe ofrendar? Entonces, se debe ofrendar lo necesario para que represente una verdadera bendición en virtud de haber sido ya bendecidos por Dios. ¿Sí? ¿Cuánto debo ofrendar? Bueno, ¿qué tan contento, qué tan agradecido estás con Dios por la bendición que Él te ha dado? Entonces, cuánto debes ofrendar es lo necesario para que represente una verdadera bendición en virtud de haber sido ya bendecido por Dios y estar agradecido por lo que Dios te está dando y te está permitiendo a ti.
Primero de Corintios 16:2, según haya prosperado. Segundo de Corintios 9:6, se siembra de manera generosa. Entonces, la ofrenda es porque Dios ya me bendijo a mí, yo doy una ofrenda totalmente generosa. La ofrenda, entonces, tiene que ver con que ofrendar generosamente es un reflejo de Dios en nuestra vida. Dios me está dando de su bendición y yo estoy dando también, impartiendo de la bendición que Él me está dando, compartiendo de la bendición que Él me está dando. Él me ha bendecido con un trabajo, con una venta, con una comisión, etcétera. Bueno, entonces si Dios me bendijo a mí, yo quiero bendecir también y voy a bendecir a través de una siembra generosa, y mi ofrenda entonces viene a ser un reflejo de Dios en mi vida. La ofrenda, entonces, escuchen con mucha atención. La ofrenda es el indicativo bíblico de que Dios me está bendiciendo económicamente. Escúchenlo con atención. Ofrenda es el indicativo bíblico de que Dios me está bendiciendo económicamente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo empiezo a tener bendición económica, me dan un buen trabajo, me aumentan el sueldo, recibo bonos, etcétera, que de alguna forma Dios permite que la bendición venga y que tengo ciertos ascensos, estoy vendiendo más, etcétera, diferentes cosas, pero que Dios me está bendiciendo con más recurso económico. Entonces, esto implica que la bendición económica no se va a verificar en cómo estoy viviendo. Es que como ya estoy ganando más, entonces ahora tengo más lujos. No es en cómo estoy viviendo, en cómo estoy vistiendo, en qué estoy adquiriendo, en que ya comienzo a viajar, en que cuánto estoy viajando, no, sino que tiene que ver en cuanto Dios me está dando más y me está dando más y más, tiene que estar conectado directamente en que si Dios entonces me está dando más, seguramente yo también estoy sembrando más de manera generosa, porque si yo estoy siendo prosperado, si la bendición económica de Dios está afectando mi vida, entonces que esta bendición de Dios no afecte el estilo de vida que yo tengo, sino que afecte la manera en que yo estoy ofrendando. De tal forma que entonces, si Dios me bendice, yo doy esta ofrenda porque Dios me bendice, y esa ofrenda generosa que yo estoy dando viene a ser entonces el indicativo de que la bendición de Dios está siendo depositada en mí. Entonces, ofrenda es el indicativo de la bendición de Dios, y esta se observa en el mismo acto de la ofrenda. El indicativo de la bendición de Dios se observa en la ofrenda misma, ¿sí? Si Dios entonces me bendice más, Segundo de Corintios 9:6 dice que entonces si Dios me bendice más, yo voy a sembrar más generosamente todavía, y esto va a redundar entonces, entre más estoy ofrendando, más me está bendiciendo el Señor, y esto va a redundar en los intereses del reino de los cielos. El indicativo entonces de la bendición de Dios se observa en la ofrenda misma, no en el estilo de vida que tienes. Muchas veces dicen, ya te está yendo muy bien, ¿verdad? Ya tienes un auto, ya tienes ropa, ya tienes esto, ya tienes aquello. No, a la luz de la Biblia, realmente el indicativo de que hay bendición de parte de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, es cuánto estás ofrendando. ¿Estás ofrendando más? Es señal, es el indicativo de que Dios entonces te está bendiciendo cada vez más. Muy bien, vamos a concluir entonces esta clase. Hemos agotado en esta clase la pregunta: ¿dónde se debe ofrendar? En la iglesia, a través de la tesorería de la iglesia. ¿Y cuánto se debe ofrendar? No hay un porcentaje tasado en la Biblia. Hay un porcentaje que se va a tasar en el corazón, y que cada persona, según haya sido prosperado, y cada persona en esa gratitud, en ese ánimo de ofrendar, de sembrar de una manera generosa, de ser de bendición el recurso que ellos quieren destinar para la iglesia, ese será el porcentaje que ellos van a establecer. ¿Cuál es ese porcentaje? Es privado, es un acto privado entre ellos
y el Señor. Pero ellos están conscientes de que por cuanto Dios los ha bendecido, ellos dicen, yo quiero también bendecir a través de lo que Dios me ha bendecido, y ellos fijan el porcentaje a sus ofrendas. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de conocer acerca de este tema de la ofrenda. En estas dos preguntas, ¿dónde se debe ofrendar? ¿Cuánto se debe ofrendar? Ayúdanos, Señor, a ser librados de cualquier manipulación, de cualquier mentira que se quiere infiltrar en la iglesia y que quieren manipular a través de estos terrenos tan delicados como es el dinero. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de nuestro recurso, Señor, y que nuestra ofrenda sea proporcional a la bendición que tú nos has dado, Señor. Que la evidencia de que estamos siendo bendecidos económicamente por ti no se verifique en lo que estoy vistiendo, lo que estoy comiendo, a los lugares a donde yo estoy asistiendo, sino que se verifique en cuánto estoy ofrendando. Si Dios me está dando bendición económica, el indicativo dice tu palabra, entonces seguramente Él está dando bendición económica también a través de su ofrenda. Y esto redunda entonces en que la bendición que tú nos das es una bendición que lo recibido de tu mano nosotros también lo damos para ti, para la satisfacción de las necesidades de los santos, para que el evangelio sea esparcido para los intereses del reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.